¿Qué tal, estimados televidentes, amigos radioescuchas de 1510 AM, de Opus 102 y de nuestras estaciones regionales, que para todos ustedes tenemos el privilegio de estar transmitiendo uno más de nuestros programas Crónicas de ayer y hoy. Hoy, con temas de veras de interés y muy contrastantes, hablaremos por supuesto de nuestras efemérides y mezclaremos lo que es el amor, los sentimientos por el Día del Amor y la Amistad, y desde ahorita le hago dos preguntas. ¿Usted cree que el tema del amor y la amistad se puede analizar desde el punto de vista histórico? Una. Y la otra pregunta, ¿usted tiene alguna anécdota importante que compartir con nosotros que esté relacionada con el Día del Amor y la Amistad? ¿Alguna anécdota que usted diga, es que esto es importante, se comunica con nosotros? Y luego, bueno, por supuesto, tendremos un tema también de mucho contraste. Nuevo León y Coahuila, un solo territorio, ¿lo recuerda? ¿Por qué? Todo esto va a ser tratado en este programa de hoy para que se mantengan a partir de ya con nosotros. Juan José Silva, mi queridísimo maestro, qué gusto saludarte. Buenas tardes, aquí de nuevo por los senderos fascinantes de la historia. Pues bueno, y qué bueno que te arriesgues a andar ahora por otros vericuetos que pareciera que no son propios, pero tú quieres decir algo. El juglar de la historia. Ya lo bautizaron así en ya me dieron un título nobiliario, el buen maestro Oscar, donde quiera que estés, te enviamos un cordial saludo. Sí, ahora es así, soy conocido. El juglar de la historia. Oye, es un mote muy bonito, claro, muy honorífico. Acuérdate que los juglares eran poetas, sí, poetas que andaban por los caminos reales, por aquellos andurriales de la Europa medieval, que iban de castillo en castillo, de burgo en burgo, narrando sobre todo, y mantuvo viva la historia a través de las cantadas, de los poemas, y después evolucionó hasta que llega. De hecho, ¿sabes quién fue un juglar? Uno de los más, tal vez el más grande poeta, escritor del medioevo, el que escribió la Divina Comedia, Dante Alighieri, y que por cierto, ahí cuando desciende a los infiernos, ahí va buscando al espíritu de su amada. ¿Lo recuerdas, Leo? Beatriz Portinari. Sí. La Divina Comedia está basada en conocer esta parte de estas tres áreas de la vida o de la muerte, infierno, cielo y purgatorio, y al final conocer a Dios, ¿no? Entonces, Beatriz Portinari. Hay uno que se llama La Vida Nueva. Ahí es una historia de amor muy interesante, La Vita Nuova. Ahí analiza el amor, ahí la conoció a los 9 años. Es otra historia de amor muy interesante. De hecho, el amor es lo que impulsa a Dante al empireo, al cielo, o bien a los infiernos. Y aquí encontramos otra vez el amor. Y acuérdate, el amor también desencadenó una guerra, aunque no hay pruebas de que haya existido. Troya, Helena de Troya. París y no me acuerdo cómo se llama el novio, que se la robó. Agamenón, que era el esposo de Helena. Se la robó totalmente, y bueno, ahí es donde dices tú, el amor, qué tanta influencia tiene en la historia. Y de nuevo encontramos acuérdate, a Cleopatra, dividida entre el amor de Julius César y su antagónico ya se me va. ¿No les gustaría, perdóname, ir todavía más atrás sin decirte que este es un nombre muy honorífico el que te ponen, pero déjame decirte esto? Antes de los juglares, los cronistas, Homero, el padre de la historia. Bueno, Heródoto se dice de la historia. Pero bueno, la crónica también. La crónica, también. ¿verdad? Bueno, y entre otras cosas se dice porque tuvo el mérito de narrar por igual la historia de Sirios de Tirios y Troyanos. Bueno, estamos ya en este programa, comuníquese con nosotros y entramos rápidamente en lo que son las efemérides. Lamentamos, por supuesto, tengo que decirlo, la ausencia del maestro Héctor Jaime Treviño. Por razones propias de su trabajo le está resultando imposible llegar, todavía lo esperamos, ojalá ahorita se agregue a nuestro panel. Mientras tanto, entramos en las efemérides nacionales. Bueno, yo los saludo a todos también. Agradezco que nos estén viendo por ahí. Pues sí, hay efemérides interesantes. Vicente Guerrero, que bueno, para él el día 14 de febrero no fue tan bonito, no fue tan interesante, porque ese día es fusilado, ¿no? Entonces, también comentar, bueno, antes de empezar la anécdota, llámenos, coméntenos su anécdota de amor. Ya Emma Peña y Ana María González nos mandaron su anécdota por Facebook. Ahorita la vamos a estar comentando de cuando las costumbres eran muy diferentes. Y bueno, regresando al tema, pues Vicente Guerrero, uno de los íconos de la independencia de México, ¿no? Los íconos del sur del país, de la llamada Tierra Caliente. Entonces, pues ya lo comentaba el maestro Héctor Jaime
la sesión pasada, que bueno, fue el famoso, el que dirige el famoso abrazo de Acatempan con Agustín de Iturbide, y que bueno, se duda, ¿no? del hecho histórico que se narra, no hay evidencia factible. Y bueno, agregar esto del problema que tenía del problema del mal del Pinto, ¿no? Que era algo que para aquella época marcaba, ¿no? Una relación con una persona. Así es, don Vicente Guerrero, uno de los padres de la patria, que desafortunadamente ha sido olvidado, al igual que su contemporáneo don Agustín de Iturbide. Don Vicente Guerrero, militar, estadista, fue traicionado cuando las pasiones republicanas se habían desatado en nuestra patria. Fue víctima de una conjura. Ahorita mencionamos los nombres de los conspiradores, pero me acuerdo, él fue a pasar unos días a la bahía de Acapulco, que ya entonces era un gran puerto de mar, era también un lugar de veraneo, y dicen las crónicas que un día un capitán de navío de nombre Giovanni de Picaluga, genovés, nacido en la ciudad de Génova, en Italia, lo invita a desayunar. De hecho, la suspicacia de tantos años de combate de Vicente Guerrero le hizo dudar, pero dicen que la lisonja de don Giovanni de Picaluga, genovés italiano, fue tanta que don Vicente Guerrero conviene, va una lancha por él al muelle y lo lleva ahí ¿cuál era el nombre del navío, del bergantín? Mencionaba el Columbus. Acuérdense que Cristóbal Colón nació en Génova. Total que le da la bienvenida ahí en el bergantín Columbus, lo agasaja con un opíparo desayuno, pero estando ahí lo prende, lo arresta, le pone grilletes, va y lo desembarca a Salina Cruz, si no me equivoco, Oaxaca. Y a Oaxaca, y ahí lo llevaron a un pueblo perdido en la inmensidad de la sierra llamado Cuilapam, y es ahí pasado por las armas, y de nuevo la sangre de un santo varón, la sangre de un insurgente cae sobre la República Mexicana. Ahí es importante destacar cuál es el antecedente de esta captura. Ajá. El presidente Bustamante, durante su periodo de gobierno, sufre un ataque de Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala, que luego Lorenzo de Zavala lo vamos a ver en la guerra con Texas, apoyando a los tejanos, ¿no? De hecho, es de los padres firmantes de la República Tejana, pero esa es otra historia. El 30 de noviembre de 1828, bueno, pues se hace le llaman el motín de la Acordada. Así es. En este motín, bueno, hay una fuerte, muy bélico Guerrero, buscando destituir a Bustamante, ¿no? Entonces ese es uno de los pleitos, y los conservadores criticaban cuando llega al poder a Guerrero, diciendo que no se borra con lechada el borrón de la Acordada. Entonces no olvidaban, ¿no? Que traían atorado ahí, atravesado este episodio, y pues vieron la oportunidad y lo capturaron. La Acordada era una especie de policía rural que desde los tiempos de la colonia era la encargada de limpiar de bandoleros, de abigeos, de cuatreros los caminos reales. Pero me imagino que ha de haber sido en el cuartel de la Acordada, sí, ahí en Ciudad de México. Sí, entonces, ¿y qué opinó Carlos María de Bustamante al respecto? Dice, subió al poder sobre más de 800 cadáveres, subió sobre el saqueo y la escandalosa depredación del Parián y de muchas casas. Entonces, bueno, pues todos dieron su perspectiva, ¿no? Por cierto, aquí en la metropolitana Monterrey estuvo su nieto, don Vicente Rivapalacio. Él fue su nieto, y Vicente Rivapalacio, hija más de adelante. Dolores Guerrero. Así es. Más adelante vamos a hablar sobre su participación en el gabinete de Juárez aquí en Monterrey, pero fue su nieto, don Vicente Rivapalacio, que donó a la nación su uniforme, sus arreos, su espada. No sé dónde estén ahorita, pero hay unas fotos circulando de cuando lo entierran. Fue algo. Iba esplendorosamente ataviado militarmente, hablando. ¿Y esa ropa? Y esa ropa fue la que regaló su nieto Vicente Rivapalacio. Bueno, ahí ya nada más para destacar, sí, pues se le pagaron 50,000 pesos oro a Picaluga por la gran traición, pero algo nos decía ahorita de qué fue el fin de Picaluga, la ¿no? República de Génova, en esa época, Génova era una ciudad libre. Al enterarse de ese atroz crimen hecho por uno de sus hijos, lo condena a muerte en absentia. De hecho, dicen las crónicas que Picaluga jamás regresó a su patria. Con ese dinero se fue a San Francisco, California, porque ya entonces ya había la fiebre de oro, y ahí se asentó. Sería interesante seguirle el rastro. A ver qué es lo que... Porque de nuevo Picaluga lo encontramos más adelante, 5 o 10 años, se vio inmiscuido de nuevo en la política mexicana. Bueno, vamos a continuar ahorita así con nuestro programa. Nos está avisando el maestro, Héctor Jaime Treviño, que está pues obstruido con el tráfico
regiomontano, esto no se daba en nuestro Monterrey ayer, y ahora ya Hoy es así, sí. Tan Una ciudad caótica. Esperamos lleguen ahorita en Claro. un momento también más. se reportan, bueno, algunos televidentes que han tenido a bien seguirnos desde Torreón y desde Zacatecas, y lo que nos recomiendan, mi querido Alberto de la Garza, es que dice que no ponemos los teléfonos con suficiente frecuencia, tal vez, y que a lo mejor desearían comunicarse desde ese lugar, si quieren comunicar, si tienen alguna historia relacionada. Claro, pues, con saludos el a amor. la hacienda del Torreón, ya a la hermosa y eterna Zacatecas, la eternamente fría. El teléfono es 2020-85. 2020-8865 para que Llámenos, nuestros compártanos televidentes, claro. su historia, mándenos saludos, lo que ustedes gusten, aquí estamos abiertos a recibir todo lo que nos manden, ¿no? Pausa y continuamos. Bueno, pues continúen comunicándose con nosotros. Quiero dar fe en lo particular de un recado que me envía, un mensaje que nos envía el señor Fernando Martínez, y muy atingentemente, la verdad, me hace una sugerencia y felicita al programa, lo debo decir con todas sus letras, felicita al programa, excepto al conductor, que dice que es el prietito en el arroz y que se alarga mucho en sus comentarios y que lo que quiere es escuchar a nuestros panelistas. Yo estoy muy de acuerdo con usted, mi querido Fernando Martínez, le agradezco su sugerencia, para eso estamos, para que ustedes nos orienten, solo así podemos mejorar. Le prometo, cuando menos mejorar este problema, a lo mejor no quitarlo totalmente, pero sí mejorarlo. Y para irme luego a la práctica, simplemente pregunto, ¿se puede analizar el Día del Amor y la Amistad desde el punto de vista estrictamente histórico? Sí. Ya platicábamos ahorita algunos, Sí. en la introducción, algunos conflictos, guerras, enemistades entre países por causas del amor. Entonces, cuando el amor se convierte en pasión desmedida, pues genera, los hombres pierden la cabeza y de todo hecho fue por amor que estamos aquí en el noreste, aquí en Monterrey, fue por el matrimonio dinástico de el hijo de los reyes católicos, la hija Juana la Loca con el duque de Borgoña, con Carlos el Hermoso, el que fue el abuelo de Carlos V, el padre de Carlos V. Acuérdense que Juana la Loca era hija de los reyes católicos. ¿Y por qué la loca? Porque ella, me imagino que tenía algún padecimiento de orden mental, pero fue gracias a ese amor que el hijo, o más bien el heredero de un oscuro ducado en el este de Francia, el ducado de Borgoña, se casa con la hija de los reyes católicos, que ya empezaba el imperio español, y gracias a ese matrimonio dinástico nace yo creo uno de los más grandes reyes emperadores de la historia, que fue Carlos V, Carlos I del Imperio Sacro Romano Germánico, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España. Pero estás hablando que esa historia de amor, Carlos V le dio un impulso a la colonización, a la evangelización de toda la América. De no haber sido por ese amor entre Juana la Loca y Carlos de Borgoña, no estaríamos aquí. Si me permites la disquisición. Ahí es importante también aclarar que también hay historias locales muy interesantes, tanto antiguas como de nuestros televidentes, ¿no? Por ahí nos cuenta la maestra Leticia Montemayor, cronista de Higueras, la triste historia de Agustina y Eulalio. Estos muchachos se casaron, ella tenía 16 años, se casaron en la iglesia de Santa María de Guadalupe, ahí en 1920, ahí en Higueras, y bueno, pues el muchacho trabajaba en Pensilvania, y pues se casan y se la pretende llevar a Pensilvania, ¿no? Pero antes de irse, la muchacha se pone mal y pues no puede viajar. Él decide irse a Estados Unidos porque su trabajo lo esperaba, y le dice a los papás de Agustina, oye, me la cuidas mientras se compone, yo después regreso por ella, ¿no? Entonces los papás, bueno, pero el trabajo lo absorbió demasiado y ya no le habló en mucho tiempo. Entonces el papá se indigna y dice, oye, no, pues este muchacho no es de fiar, porque ya ni volvió, ni mucho menos. Entonces lo aborrecen, le tienen coraje, ¿no? Entonces
le llegan muchas cartas, pero el papá las rompe, no permite que Agustina las vea, hasta que él decide venir. Y ¿sabes qué? Sacrifico mi trabajo bien remunerado por quedarme en Monterrey ganando poco, pero con tal de quedarme a tu lado. Pero ya el problema fueron los papás. Recordemos que antiguamente, en 1920, las cosas no eran como ahora. En aquel entonces, la dignidad, el qué dirán. Claro. La gente, al ver que no regresaba el marido, empezó a hablar. Ya le pusieron el cuerno. Ya la abandonaron. Esto, lo otro. Entonces, el padre de Agustina sí se quedó muy traumado con eso y decide ya no darle oportunidad de verla. Entonces, ya que está en Monterrey Eulalio nuevamente, pues habla con los papás, le niegan la oportunidad. Entonces, él dice, pues bueno, me tengo que regresar entonces a Estados Unidos. Pero antes de irse, en una loma hace una cruz de madera con fierro para que se sostenga bien. Entonces, y va con la muchacha o le manda una carta y le dice, mira, yo me voy, pero cada vez que quieras acordarte de mí, mira la cruz. Pues así se pasó Agustina 50 años de su vida, los siguientes 50 años de su vida, viendo la cruz, añorando a su gran amor, ¿no? Entonces, finalmente Agustina muere y al momento de su agonía, le manda a hablar a Eulalio, ¿no? Sin saber que Eulalio hacía 2 días que había muerto. O sea, muere 2-3 días después de que Eulalio muere. Entonces prácticamente se fueron al mismo tiempo. Es una historia muy interesante, ¿no? Bien, hay otra historia de amor olvidada el amor que tuvo don José Calderón junto con Francisca Maximina Muguerza Crespo. Recuerdan que el accionista mayoritario de la gran cervecería, don José Calderón, muere prematuramente. Muere 1 año y medio antes de la conformación de cervecería, aquel 9 de noviembre de 1890, pero al morir él, se pensó que se iba a deshacer la sociedad. En la otra parte estaba el hermano Francisco Muguerza, encargado del área jurídica, estaba don Isaac Garza, gran administrador, socio también en el asunto de la cervecería, pero fue doña Francisca, doña Panchita, como era conocida entre sus queridos amigos y sus familiares, que fue la que impulsó a cervecería. Acuérdense que en esa época, como menciona Leo, el papel de la mujer fuera de la clase alta o baja estaba supeditado al hogar, pero fue el impulso, dicen las crónicas, fue el impulso de doña Panchita la que llevó adelante lo que ya se pensaba que era un negocio perdido. No, doña Panchita con su empuje. De hecho es muy famosa aquella frase que decía, que haya cervecería Cuauhtémoc, aunque se acabe la casa Calderón. Entonces estamos hablando que de nuevo el amor de una viuda joven contra toda convención, salió adelante e impulsó, se metió a los negocios cuando los negocios no permitían, no eran para las mujeres. Entonces, eran privativos del hombre. Claro, aquí hay otra historia de amor. Y podemos sacar muchas, ¿no? Pero me gustaría platicar algunas recientes, ¿no? De nuestros televidentes. Hicimos una pequeña dinámica. ¿Me permites tantito ahorita que si me puedes, mi querido Alberto, mandar a una pausa? Porque ya está con nosotros nuestro imprescindible compañero que tiene que estar aquí. Vamos a hacer un pequeño respiro para reacomodarnos y ¿Y regresamos? Claro. Sí, con tu historia, ¿no? Esta interrupción es justificada. No. Claro. No, vamos es más con que todo respeto. necesaria. Vamos a una pausa. El maestro Héctor Jaime Treviño, ya con nosotros, qué gusto. Ángel, nombre. Estos padecimientos del tráfico. No, sí, dirían los políticos, asuntos de agenda. No, la realidad es que nos atrapó el tráfico ahí en el camino, arreglando algunas cuestiones, también relativas a la historia, a la literatura y demás. Pero ya los venía escuchando, Oye, con estas cosas de amor y no. Hoy me sorprendí que Leo traje y corbata, no andará enamorado. Pues se me hace que a lo mejor No, para pues que es que él pidió el tema. Por Algo será. hay, ¿no? Ya lo flechó Cupido. Ya, Fíjate pues, nomás. mientras Cupido sea mujer y no hombre, pues todo está bien. No, pues, ¿por qué? Qué libertades se toma, ¿verdad? Sí, Él ya decidió no, que así va a ser. Digo, adelantándose a los acontecimientos. No, bueno, es que siempre ustedes vienen bien fashion y yo bien fodongo, por eso dije, ahora yo pues voy a mover ahí. A mí me hace que ahí dicen en Sabinas cuando andan así, trae novia nueva. No, hombre, ¿cuál? Bueno, pues. Pero sí traías historias nuevas. Traíamos historias nuevas de nuestros televidentes. La señora Emma Peña, hicimos una dinámica. Sí. Nos dijimos, cuéntanos tu historia de amor, cómo se dio, ¿no? Entonces la señora Emma Peña fue la primera que nos mandó y nos dijo que a su esposo, pues,
su novio en aquel entonces quiso pedirle matrimonio de una forma original, llevándola al bar, déjenme acordarme cuál es el bar, dijimos el Cid, ahí en el Hotel Ancira. En la esquina de Corregidores, Zaragoza. Y le dijo, oye, pues ¿cómo le haré? Pues su mamá no la dejaba salir en la noche, ni de chiste, no, una señorita decente, después, no sé, de las 7, 8, ya ni de chiste. Al bar el Cid. Menos, entonces, habló con la hermana de la señora Emma y le dijo, oye, ¿cómo le hago? Ayúdame. Y le dijo, no te preocupes, yo le voy a decir a mamá que me la voy a llevar a la casa a dormir. Y ya, pues tú aprovechas. O sea, ya yo la llevo, haces el trámite y la regreso a la casa. Bueno, pues así fue. Entonces le entrega el anillo eso de las 11 de la noche y para las 12 ya estaba de nuevo en su casa. Entonces, una historia interesante. Ella destaca que, bueno, las cosas antes no eran como hoy, que ya, pues, ¿te quieres casar conmigo por WhatsApp o así? ¿No? Había todo un protocolo, una formalidad, etcétera. Entonces, así es. Y dice, bueno, después de esto, pues hasta ahorita sigo casada, ¿no? O sea, felizmente casada. Una historia de amor reciente, una crónica de hoy interesante. También nos habló la señora Ana María González. Ella conoció a su novio en las kermeses de la escuela, del colegio. Ahí como que la acaba de conocer y que el chavillo fue y le dijo, cásate conmigo, ¿no? En los puestecitos que ponen, ¿no? En las escuelas. Que le dijo, no, espérate, pues ¿cómo? Soy niña decente y yo tengo 15 minutos de conocerte. No, hombre, ándale, que no sé qué. Y pues bueno, se armó y pues ahí está, casados todavía. Ella nos dice que iba a comer al Bona, un restaurante que estaba ahí por la Purísima. En la Purísima. Sí. Se iba al patinadero del CUM. Y los papás eran los que iban por ellos a recogerlos, no como ahorita que tomas el Uber y ya va la niña de 15 años en el Uber sola. No, en aquel entonces, ¿a qué horas vas a acabar? No, pues a las 10. A las 10 voy. Todavía muchos papás, muchos, sobre todo en las quinceañeras. Sí. Pero qué oso que al muchachito Leonardito Martínez su papá lo espera en la... ¡Qué oso! Bueno. Eso ya es al día siguiente, bullying. A propósito, el bar El Cid estaba... muy frecuentemente en las redes nos llegan fotos del Sonora News, que era una hermosa casona de sillares, todavía está ahí, pero ahí en el Sonora News, donde estuvo el Cid, yo creo fue el bar más concurrido, ¿se acuerdan, maestro, en esos años? Sí. En los años 70, pero fue un lugar histórico. Saludos, Emma. Te pidieron matrimonio en un lugar muy histórico. Muy nice. Pero bueno, también habría que ver todos aquellos lugares donde en aquellos tiempos se citaban las parejas o donde se veían. En la Plaza de la Purísima era muy concurrido. La misma Alameda, la Fuente Monterrey, en el pasaje Espino Barros. Cómo no, de Morelos a Parás. De Morelos a Parás había una fuente de sodas. Oye, no, espacios para el amor siempre los ha habido. No se diga el obispado. Eso te iba a decir, Chipinque y el obispado. Bueno, esos tienen una vocación erótica de toda Ya la vida. son de otro nivel, ¿no? Sí, cierto. Sí, no. Me gustó la frase vocación erótica. Sí, no hay que quitárselo tampoco. Hoteles al aire libre. En cierta ocasión, Ángel, en una conferencia con maestros y maestras, muchos, y les digo yo, levante la mano al que conoce el obispado. ¿Hoy todos? Y les dije, por dentro, y la bajaron más de la mitad. Oye, bueno, es que iban ahí a admirar la ciudad, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero de este tipo de historias y romances, hay en nuestros archivos también expedientes. Recuerdo uno allá de Montemorelos de un zapatero, que le gustaba el trago y demás, y contrata un ayudante, y entre que maltrataba a la mujer y el ayudante vivía ahí con él, pues le ayuda a entretener a la mujer. Mira. Total, la mujer, cansada de los malos tratos, convence al ayudante pues que lo maten para poder seguir sus amoríos. Y hago yo un relato que se llama, parodiando una canción de Vicente Fernández, Este amor apasionado anda todo alborotado. Porque al final termina el expediente donde le encuentra, ya estando en la cárcel el hombre y la mujer, en las casas donde las ponían a las mujeres que tenían algún delito. Entonces le encuentran ahí, le decomisan unos versos. ¿Sí? Y unos versos de amor. No sé, aquello estaba, pero bonito. Y bueno, esas son vidas cotidianas de aquella época. Y hay más. Está Laurita Garza, Ignacio Zaragoza y Rafaela Padilla. Sí. Está el policía enamorado de un expediente del archivo de Monterrey. En una hoja así, como que no servía, un policía se puso a escribirle un poema a Celia, que sus ojos como el cielo y las estrellas, y muy muy bonito, lo compartimos en Historia Regia. Pero por eso descuidaba su deber. Me viene a la mente también, a propósito de Vidaurri, la nieta de don Santiago Vidaurri, de nombre Pudenciana Milmo Vidaurri. En esos años, en los años finiseculares del siglo XIX, se va a París, se fue con una
con una, pues era la institutriz. Sí, sí. Y estando caminando por las hermosas y arboladas calles de la Ciudad Luz, conocí un tipo alto. Bueno, resultó que era el príncipe Jan de Radziwiłł, Sí. el príncipe del ducado, más bien del gran ducado de Lituania, en ese entonces parte del imperio ruso, pero él atravesó los mares, vino de las frías, de las heladas estepas, dejó su castillo en la lejana Lituania y vino aquí. Vino porque se enamoró y se casó con la nieta prudenciana Milmo Vidaurri de Radziwiłł. Y estás hablando que una regiomontana por primera vez se casó con un príncipe de sangre azul. ¿Sí conoces el caso, Sí, maestro? cómo no, claro. Muy comentado porque pues, es la cuestión de Vidaurri, ¿no? Así es. Pero también Vidaurri tuvo sus devaneos amorosos ya casado. Bueno, antes de casarse, se casó con la tía. Y lo casaron, ya está embarazada la mujer. Válganos. Y luego no estuvo en la boda, lo representó el papá. No, está muy interesante. Y también tenemos un artículo que se publicó en un periódico de la localidad que se llamó Vidaurri, Sancho y Caudillo. Porque hay un expediente en el archivo, ahí lo tenemos, donde se queja el marido de que su mujer, más bien se quejó la mujer, porque la golpeó el marido. Bueno, ¿por qué la golpeó? Pues es que le andaba poniendo los cuernos con Santiago Vidaurri. Y lo llaman a Vidaurri también, y había escarceo amoroso y otras cosas, ¿no? Total, el juez determina que de castigo le dice, bueno, a Vidaurri usted no vuelva, se reconcilia la pareja, para no hacerte muy largo el cuento, y le dice, usted no vuelva a pasar por la calle donde vive. Pero luego hay un oficio del marido, oiga, pues Vidaurri sigue pasando, y usted cómo sabe, pues ahí se chiflan, y dice, bueno, ya las cosas. Y en ese momento Vidaurri ya estaba en el gobierno del Estado. No era de los principales, pero ya estaba en el tenía gobierno. influencias, ¿okay? Y que el que lo salvó de estos asuntos judiciales fue su padrino político, Manuel María de Llano. Esto viene a cuento porque acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad, claro. Y tenemos estas, pues que no es, estas situaciones de asuntos de amores, pues no es nuevo. O sea, esto, Nacen toda la con el historia hombre, nace, caray. exactamente. Por supuesto. Definitivo, Bueno. Ángel, ¿verdad? Pues Saludo, bueno, hay saludos, nos está viendo Armando Aguirre Tobar, nos acaba de mandar saludos por Facebook, entonces un saludo para él y para todos los que nos estén viendo. y este ¿Hay tema, llamadas? sí, este tema, el Da para amor y la mucho. amistad, pues No, es no. eterno, por supuesto. Bueno, Ahmed Valtierra, cuando le hicieron el juicio a Vicente Guerrero, en donde determinaron fusilarlo, el presidente de la Corte del juicio sumario fue Valentín Canalizo. Así es. El único El presidente coronel regio, ¿no? Valentín Canalizo Bocadillo, el único y primer presidente regiomontano. Y único. Y único. Bueno, vamos No, a ir sí. una pausa, o vamos a efemérides locales. Vamos a efemérides locales de una vez. Entonces, rápidamente doy fe de estas dos llamadas porque tienen que ver con Vicente Guerrero. Fernando Franco, de la Carretera Nacional. ¿Pueden hablar de la posible raíz africana de Vicente Guerrero? Sí. Africana, indígena y española. Eran Así es. las raíces de Guerrero. Sí, y además al ejército de él se le conocía como los Pintos, porque tenían además el mal del Pinto. Yo por eso aquí dije la vez pasada que negaba yo el abrazo de Acatempa, Exacto. por esa cuestión Paso del racial este. y esta enfermedad. Tenía esta ascendencia Era definitivamente. una revoltura ahí. También se comunica con nosotros Edna Valdés. Saludos a todos, siempre los veo. También, por supuesto, al maestro Héctor. Donde quiera que se encuentre, bueno, llegó la llamada. llegamos Ya a- llegó. Ya Saludos, está. Edna, Ya se donde quiera encuentra que te aquí con encuentres. nosotros. Un Claro, saludo claro. para Por Y supuesto. siempre nos saludos a ve, Liliana siempre. también, buena amiga del programa. Un 16 de febrero de 1888 nace en el Mezquital Moisés Sáenz, educador, maestro y diplomático. Muy interesante su aportación del nivel secundaria. Él decía que los niños de la primaria pasaban a lo que era la preparatoria y la preparatoria estaba dentro de la secundaria estaba dentro de la preparatoria. Él propuso separar otros 3 años él dijo, la secundaria es la preparación para la vida y el trabajo y la preparatoria es la preparación para la facultad. Entonces él separa y propone en 1925, cuando era subsecretario de Educación, la creación de la educación secundaria. Y en 1926 empieza a aplicar.
Sí, mira, es uno de los grandes personajes, uno de los grandes maestros, no tan solo nuevoleoneses, mexicanos, el creador del sistema de escuelas secundarias, Ángel. Hay que recordar que esto lo hacen en 1925, como bien señaló Leonardo, y en Nuevo León se aplicó en 1933. Las primeras secundarias fueron la de Monterrey, la de Cerralbo, la de Linares, si mal no recuerdo, hay alguna otra, no sé si la de Villaldama, y un año después, el 34, la de Sabinas Hidalgo. Entonces, esto es muy importante porque le da otra visión a la educación en el país, pero es orgullosamente nuevo leonés, un gran personaje, de los primeros que entendieron el problema del indio, porque él estuvo en Michoacán. Así es. Tiene un libro muy interesante, se llama Carapan, donde trata todo aquello. Es uno de los grandes personajes que luego lo olvidamos en Nuevo León. Yo creo que Moisés Sáenz merece todo nuestro reconocimiento. Claro. Una vida intensa a caballo entre el siglo XIX y el XX, pero no nada más su labor de educador. Hay una faceta de él, se dedicó a la diplomacia. Él fue de los grandes mexicanos que llevó a los altares o elevó a categoría de política de Estado de la diplomacia. De hecho, él murió al pie del cañón, él murió siendo embajador de México ¿Perú? En Lima, en Perú, muere en medio de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue muy sentido, fue muy conmovedor los tributos que le hizo la prensa limeña, la prensa peruana, y se envió, el general Manuel Ávila Camacho envió un buque de guerra y recogieron sus restos. Pero fue una apoteosis cuando se despide le hicieron honores militares en el puerto del Callao, y me imagino que llegó, yo creo, a la rada de Acapulco. Sí. Ha de haber llegado a Acapulco, pero también, como menciona el maestro Héctor Jaime, es una de las grandes familias, los Sáenz. No olvidemos que su hermano fue presidenciable. De no haber sido por algunas facciones políticas, hubiera sido el segundo, su hermano, Moisés Sáenz, hubiera sido el segundo presidente nacido. Aarón Sáenz hubiera nacido en Monterrey. Pero los avatares de la política le impidieron. Y aquí lo comentamos, recordarás que el movimiento cristero estuvo muy cercano, claro. Y esta familia Sáenz era de origen, son protestantes. Evangélicos, entonces en este sentido, pues cómo ibas a poner después del movimiento de los cristeros, cómo vas a poner a un gobernador protestante en aquella época, sí, ¿no? Ahorita era probablemente un pecado social. Luego, ¿cómo no? De hecho, la familia Sáenz fue de las primeras familias nuevoleonesas convertidas al protestantismo desde el siglo XIX. Sí. Perfecto. Bueno, tenemos también otra efeméride del 18 de febrero, pero de 1850. Muere en Monterrey, Nuevo León, José María Parás Ballesteros, primer gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Fíjate, es un personaje muy interesante, José María Parás Ballesteros, originario de Montemorelos, Nuevo León. Estudió aquí en el seminario. Él un hombre que tenía muchas posibilidades económicas, era dueño de grandes extensiones de terreno que abarcaban casi todo Montemorelos, hasta el municipio de China, la mayor parte. O sea, ahí hubo una acumulación de riqueza interesante, producto del trabajo y el esfuerzo de su familia, pero lo más importante es que se dedica a la política también y llega como diputado. Siempre le acompañó la suerte, digo yo, porque gana su diputación, primero la diputación, también porque la Constitución decía que si había algún empate entre ambos, tendría que tirar uno a la suerte, ¿no? Y gana. Y luego se viene la propuesta a ver quién va a ser el primer gobernador constitucional de Nuevo León, y está don Antonio Rodríguez, que era el gobernador sustituto y no había hecho mal papel, y quedan empatados en votos. Pues a la suerte, y ganó José María Parás Ballesteros, con el consabido enojo de don Antonio Rodríguez, que además era el dueño de la tenería. Ahí de lo que hemos hablado de la batalla de Monterrey y todos, él era el dueño de la tenería. Se enoja don Antonio, le hace un coraje tremendo, y a los pocos meses muere, increíblemente. Y José María Parás Ballesteros es el primer gobernador constitucional de Nuevo León, es el que va a poner las bases firmes de la administración estatal y el que organiza el Estado. Pero más importante es que luego compite otra vez, le gana Gómez de Castro por un voto, 2, queda de vicegobernador. Y en 1848, después de la invasión americana, ¿a quién elige la gente para que reorganice el Estado después de los desmanes que hicieron aquí, sobre todo los voluntarios americanos y la desmovilización que había por haber perdido la guerra? A José María Parás Ballesteros. Él es el que va a reorganizar el Estado,
y lamentablemente muere en el poder en 1850. 2 años después. Muere en el poder. Claro, tenía de auxiliar y de ayudante a un personajazo como era Vidaurri. Santiago Vidaurri era el secretario general, el secretario de gobierno. Era el secretario de gobierno, entonces Vidaurri es el que lee el informe y lo elabora, de hecho, porque hemos visto la letra de él ahí. Sin embargo, hace muy buen gobierno José María Parras y Ballesteros, y ya en esta etapa, ya está la etapa de casi maduración del futuro político fuerte de la región, Santiago Vidaurri. Fíjate nada más, bueno, una de las historias más interesantes, uno de los personajes más interesantes. Pausa y continuamos. Muy bien, a propósito de Café con Ángel, hoy a las 11 de la noche me permito invitarles, estimados televidentes, a que nos acompañen en una entrevista exclusiva que realizamos con Patricia Reyes Espíndola, esta extraordinaria actriz del cine mexicano que tiene, entre otros logros, el de ser actriz de Arturo Ripstein, que eso es un sello ya propiamente de ser actriz. 62 películas, 62 papeles femeninos estrujantes, con mujeres que viven al límite, empezando por decir algo con Los motivos de luz, esta mujer que sacrifica a sus hijos por cuestiones de hambre, a la película más reciente que se llama La calle de la amargura y que recrea también un hecho de la vida real en México, el asesinato de 2 enanitos luchadores, y ella hace el papel pues de una prostituta ya veterana, y ella pues es la que asesina a estos enanitos para robarlos. Entonces son historias muy estrujantes. Esta historia triunfó en Europa con esta película, en la presentación en Francia, y luego vinieron a presentarla ya con el triunfo de allá, a presentarla en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, y se salió la gente de la sala del cine. Tales son Patricia Reyes Espíndola, para que nos acompañen primera y segunda parte. Pero bueno, resulta que Nuevo León y Coahuila, un solo territorio fueron en su momento, mi querido. Sí, fíjate, increíble que luego se trata de olvidar este tema o se ha marginado mucho, pero por 9 años fueron un solo estado, el estado de Nuevo León y Coahuila. Además, Venustiano Carranza nació en el estado de Nuevo León y Coahuila. Todavía. Fíjate, para que veas, se le tocó claro. Porque luego obviamos por la situación que aquí va a estar presente siempre Santiago Vidaurri, ¿no? Como hubo más bien un odio oficial a todo aquel que se había plegado al imperio, que tiene su justificación en función constitucional, ¿verdad? Pero, sin embargo, Santiago Vidaurri va a promover la alianza de estos 2 estados. ¿Por qué razón? Hay que tomar en cuenta el entorno. Coahuila tenía muy poca población. ¿Dónde estuvo mucho tiempo la capital de Coahuila? En Monclova. Claro. Hasta 1834 Monclova fue capital de la provincia de Coahuila. ¿Quién fue el último gobernador que despachó en Monclova? Francisco Vidaurri Villaseñor. Caray, el tío de Santiago Vidaurri. Y todas las gentes allá en el norte, los Falcón, los Borrego, los Canales, los Vidaurri, hoy todos estaban emparentados, todos emparentados. Entonces había ciertas cuestiones también particulares, claro, pero también ciertas cuestiones políticas, porque había desacuerdos entre la gente de Monclova con los 2 municipios. Los últimos 2 municipios que se anexaron a Coahuila fueron Parras y Saltillo, pertenecían a Zacatecas o a Durango. A la Nueva Vizcaya, a Durango. Nueva Vizcaya, Durango. Entonces, fíjate, pero los de Saltillo querían el dominio. Entonces se lo llevaron para allá el poder político. Ramos Arizpe y esta gente lo hizo fuerte. Entonces viene esta situación y triunfa Vidaurri con el Plan Restaurador de la Libertad, y él plantea la unión de los 2 estados. Y contra viento y marea la va a conseguir. Claro. En el Congreso de la Unión fue sometido a votación y ganó. Claro, tuvo sus personeros, pero triunfó, y
hablando stricto sensu, hubo una votación libre en lo que el tiempo lo permitía, pero la mayor parte de los votos salieron de Monclova. Obviamente, y de ahí empezó una rivalidad entre la ciudad de Saltillo y la ciudad de Monclova. Rivalidad que todavía sigue en nuestros días, cosa extraordinaria. Sí. Pero fueron años intensos, bien dice el maestro doctor Jaime, hay que situarnos en el contexto histórico, porque un estado, estaban solos los dos estados, pero ya unidos formaron casi una potencia regional. Un ejército Acuérdense, enorme. un ejército enorme. Los famosos, por ejemplo, Monclova, bajo la égida de don Jesús Carranza Neira y de don Evaristo Madero, formaron un regimiento, el regimiento de los Choloas, que unidos a los regimientos de Nuevo León dieron la batalla a los conservadores. Pero fue necesario esa unión. Ahí también destacar el convenio de la Cuesta de los Muertos, donde Vidaurri reconoce al presidente en turno, Comonfort, y el gobierno de Comonfort se compromete a administrarle una cierta cantidad de dinero para evitar o repeler a los indios bárbaros, ¿no? Fíjate, Leo, pero fíjate, qué bueno que manejas este convenio de la Cuesta de los Muertos, porque ahí está la clave de Nuevo León y Coahuila. ¿Por qué razón? Ya habían votado los pueblos a favor de la unión de Coahuila con Nuevo León, salvo Saltillo y Ramos Arizpe. Digamos que fueron los que no aceptaron. Pero en el convenio de la Cuesta de los Muertos hay un artículo que luego pasa inadvertido, que se le pregunte la opinión a los pueblos de nuevo, a ver si están de acuerdo. Y se hace la encuesta. Y sorpresivamente el único municipio que se opuso fue Candela, Coahuila. Ah, caray, ¿y por qué? ¿Por qué ganó el no ahí? Porque Candela había sido muy golpeado por Juan Suazua, que era el hombre armado, el brazo derecho de Vidaurri. Juan Suazua vivía en Lampazos, tenía terrenos ahí en Candela, pero había quemado 12 ranchos y había tenido dificultades limítrofes, y además se había curtido en la guerra contra los indios. No era ningún santito. Entonces, por esa razón, los de Candela votaron en contra. Pero los demás, dicen algunos historiadores coahuilenses y algunos nuevoleoneses, no, es que Vidaurri influyó. No. La gente importante, y decimos importante, que eran los que dirigían los pueblos y los que votaban, estuvieron con Vidaurri, por donde le busquen, definitivamente. También destacar lo contundente de la votación: 4.086 votos a favor y solo 260 en contra. Y el 28 de septiembre de 1856, Suazua y Vidaurri incluso llegan hasta Ciudad Mier, anexándola a Nuevo León por unos cuantos días. Tamaulipas no se dejó, Tamaulipas dijo, nosotros no le entramos. Entonces, Coahuila sí, Tamaulipas no, porque la idea era la famosa república, ¿no?, del Río Grande, que era la idea que tenía de... Había un intento, ¿no?, de Vidaurri. Siempre se ha dicho que quería hacer una separación, él siempre lo negó. Sin embargo, la influencia de Vidaurri llegó a Tamaulipas. El poderío era tan grande que con su ejército llegó a influir en Zacatecas y en San Luis Potosí, porque hábilmente, ¿qué dijo? Pues agarro las aduanas, la de Piedras Negras y la de Matamoros. Pero las agarró porque en el convenio de la Cuesta de los Muertos el gobierno federal le había prometido darle dinero. Al no cumplir el gobierno federal, él tomó lo que tenía a la mano. Entonces, ¿qué tenía a la mano? Tenía las 3 grandes aduanas de Piedras Negras, de Matamoros y una pequeña en Camargo. Pero esas eran las más ricas, porque la otra aduana muy rica era la de Veracruz, estaba muy lejos. Pero sus ejércitos llegaron hasta Guanajuato. En esas estábamos. Ajá. Cuando, ¿qué crees? Se acabó el programa. Se nos acabó el tiempo. Sería bueno para retomarlo, ¿no? Hay más muchos datos que se quedaron Vamos pendientes. a dejarlo para la próxima semana, la ¿les próxima parece? semana. Sí, claro, claro. Por Sí. ahora Sí. tenemos que agradecerles, por supuesto, bueno, a ustedes, por supuesto a mis compañeros, a Juan José Silva, gracias por Gracias, estar maestro. con nosotros. Héctor Jaime, qué bueno Gracias, que pudiste no, llegar, me gracias. dio muchísimo gusto, qué bueno, para que se complete bien el trío. Y Leonardo, pues gracias de veras. ¿sí? Último dato nada más, nos quedan 4 lugares para García, si a alguien les interesa, Historia Regia reviviendo el ayer Muy bien. y Leyendas Regias, y allá en Historia Regia y Crónicas de ayer y hoy seguimos compartiendo datos para la siguiente semana de este ¿Cuándo tema. podemos ver otra vez este programa? Hoy en la noche de 10 a 11 por Opus 102.1, viernes de 10 a 11 por Canal 28 TV Nuevo León y domingos de 4 a 5 por Canal 28 TV Nuevo León. Pues muchas gracias de veras, estimados televidentes, por habernos acompañado en este programa. Amigos de Opus 102, de 1510 AM, de nuestras estaciones regionales, un gusto que estén con nosotros todo el estado en este programa y eso nos llena de orgullo. Principalmente gracias también a ustedes, estimados televidentes, a Alberto de la Garza, que es nuestro productor, a nuestros compañeros camarógrafos que aquí están como siempre diligentes. Estoy viendo uno aquí que lo tapa la cámara, que está desde las 6 de la mañana y no tiene ni siquiera ojeras, todavía está fresquecito
éxito con toda su energía. Mi querido Miguel Díaz, qué gusto saludarte, y a mi compañero que alcanzo ahí a distinguirte, pero por supuesto, gracias porque están con nosotros. Nos vemos la próxima función. Alberto de la Garza, sí, claro. no, cállate, no lo saludo y ya me hubiera mandado fuera. Un saludo, por supuesto, y un orgullo tenerlos ustedes. Hasta la próxima.